Bueno, ¿qué tal? Como siempre, vídeo improvisado y este vídeo va a ser como un poco la presentación, un poco todo. Y quiero básicamente dejar claras mis intenciones. Esto es un vídeo en el que vengo a ofrecer un producto eh, y quiero pues explicar por qué estoy ofreciendo este producto. Hace ya unos años tomé la decisión de establecerme pues como academia de clases particulares en uno en el que yo podía expresar las matemáticas y enseñar las matemáticas a mis alumnos de forma pues personal, personalizada y separándome pues bastante de la clásica figura del profesor particular y profesor de repaso. No soy un profesor de apoyo, no soy un profesor en el que el chaval o el alumno plantea sus dudas y ya. Obviamente, pues el alumno siempre puede plantear y plantea y ha de plantear sus dudas, sus inquietudes y ser exigente, pero me desplazo muchísimo de esa figura porque yo nunca he querido ser un profesor particular en el que ya pues en otras ocasiones he manifestado mi opinión sobre esa figura. También me quise desmarcar bastante de la figura típica de la academia clásica, que es básicamente un negocio en el que pues se beneficia de una bueno, de un error, de una carencia dentro del sistema educativo y que pues abusa de esas prácticas para pues con la excusa de ayudar al alumno y con un objetivo pues bastante claro, que es sacar rédito económico. Entonces os preguntaréis, ¿qué narices estás haciendo tú que estás ahora vendiendo o estás ofreciendo exactamente pues el mismo servicio que da un profesor particular o da una academia? Bueno, la razón es porque dentro de un instituto yo no puedo trabajar como a mí me gustaría, ciñéndome a un temario que considero que es en su gran mayoría de puntos caduco, ineficiente y con una cantidad de alumnos que para mi gusto no es productivo, y por lo tanto yo entiendo que muchos profesores de instituto no puedan llegar al alumno de la manera correcta. Aparte, yo soy matemático, amo las matemáticas y me encanta transmitirlas tal y como yo las veo y tal y como yo las siento. Entonces, la única manera que yo tengo para poderme ganar la vida, aparte de con vídeos de YouTube, es dando estas clases. Obviamente, la vida va pasando, los años van pasando y vas teniendo una serie de necesidades. Pues tienes una casa, tienes una familia, tienes que pagar las facturas, tienes que pagar el seguro, tienes que pagar la contribución, tienes que pagar el alquiler, la cuota de autónomo, tienes que pagar pues el internet de la oficina, tienes que pagar la luz de la oficina y toda la vida pues ha subido. Y más en el lugar donde resido, que es en Mallorca, que la vida prácticamente se ha multiplicado, el precio de la vida se ha multiplicado por 2. Entonces pues me siento en la necesidad de simplemente pues mirar por mí y informar de cuáles son los servicios que ofrezco, porque yo nunca he hecho publicidad. Entonces, pues como podéis ver, no es un vídeo de promoción ni de publicidad, aunque sí que voy a hacer una serie de otros vídeos pues más concretos para algunos de los puntos con los que yo he trabajado y trabajo a día de hoy y que tengo una experiencia más que amplia. Y entonces aquí os voy a contar un poco mi historia. Empecé yo a dar clases con 16 añitos al hijo de una compañera del trabajo de mi madre. Yo siempre he amado las matemáticas, siempre me han gustado mucho las matemáticas, y yo cuando empecé primero de bachillerato, pues se me presentó la oportunidad de darle clase a un niño de primero de la ESO. Y me gustó muchísimo toda esa experiencia, lo tuve conmigo prácticamente 4 años de mi vida, y iba teniendo pues poquito a poco pues un poco más de alumnos, y siempre pues con la semillita que a mí me fue inculcando mi maestro, que es, bueno, pues unas matemáticas limpias, unas matemáticas de verdad, un conocimiento pues que se pueda construir, que se pueda formalizar, que se le dé rigor y que realmente se explique de dónde salen las cosas, para qué sirven, y que no sea simplemente una mecánica absurda en el que vamos dando un proceso, pues paso 1, paso 2, paso 3, una mecánica completamente absurda que nadie sabe, pero simplemente pues queremos
hacerlo porque queremos aprobar el examen y ya está. Entonces yo cuando digo que me separo mucho de la línea de muchos profesores que siempre dicen, yo siempre están con el eslogan de utilizo pues una dinámica, unos procedimientos, un no sé qué, un no sé cuánto, pues muy... No sé, los típicos eslogan de profesores y de academias que vale, perfecto, pueden estar muy bien, pero al fin y al cabo, a veces las matemáticas, pues cuando las haces fáciles, realmente estás alejando las matemáticas de verdad. Y sí que es cierto que yo voy en contra de todo eso. Yo las matemáticas las enseño como son. Siempre con mi toque personal, obviamente. Cada maestrillo con su librillo. Y yo simplemente les digo a los alumnos que no te voy a hacer que te gusten. Yo te las voy a explicar como las siento yo y como las veo yo. Y en eso os puedo asegurar que no tengo rival. Habrá profesores que explican mucho mejor que yo, eso no tengo la menor duda. De hecho, conozco a muchos profesores que saben más que yo y que explican mejor que yo. Tienen una facilidad para hacer entender los conceptos, pues que ya me gustaría a mí tenerlos. Yo las enseño, pues, como son y como las siento. Claro, eso es lo que tiene ser matemático. Una persona que no es matemática pues no conoce la profundidad que tiene todo ese concepto, todos los conceptos y toda ir siempre en base a la definición que es y ir discutiéndolo y cuestionarlo continuamente. Entonces, desde los 16 años yo empecé a dar clases particulares, empecé a dar clases de repaso. Entonces, cuando acabé ya bachillerato y empecé ya la carrera de mates, vi que, bueno, pues esto empezaba como, pues ya tenía 12, 15, 20, 30 alumnos, 40, y a día de hoy llevo ya bastantes años teniendo más de 50 alumnos. No tengo más horas y por eso no puedo ir ampliando más la plantilla. Pero, pero, pero bueno, que me he podido ganar la vida de esta manera. Me he podido ganar la vida haciendo las mates que a mí me gustan, como yo quiero, y trabajar con alumnos que desde el principio, pues a lo mejor puede ser que no les gusten o que les cuesten mucho, y pues irles metiendo esas matemáticas que realmente pues amo y a mí me apasionan. Y como en todos los lugares, pues has tenido pues éxitos y has tenido pues fracasos. Sí que es cierto que puedo contar los fracasos pues con los dedos de una mano y por mí han pasado casi, bueno, de hecho perdí la cuenta en más de 550 alumnos que he tenido a lo largo de estos 15 años, bueno, 15 no, más, no, 15 añitos, vamos a poner 15 años dando clase. Y no en grupos grandes, o sea, no he dado clase en grupos. En algunas ocasiones sí, porque son pues amiguitos, coleguitas de clase que, bueno, que prefieren venir en grupito y perfecto, pero de manera individual. O sea, podéis empezar a echar cuentas de la cantidad de alumnos que he tenido. Y sí que es cierto que siempre tengo el recuerdo de alumnos con los que, bueno, con los que no hemos podido conseguir pues los objetivos. Pero es que yo aquí no estoy para vender, como he dicho, no, esto no es una campaña publicitaria, no estoy para venderos de que conmigo vas a sacar un 10, porque para mí el 10 y aprobar es la consecuencia de haber aprendido bien. Es la consecuencia de haber cogido esas matemáticas, y perdonadme que yo sea tan especial con esto, pero para mí obviamente las matemáticas es la asignatura más importante, porque es la que, pues, la que más amo y entiendo que sea la que más odia a la gente. Pero las matemáticas son la razón por la que yo esté aquí y es la razón por la que yo he podido, y lo digo así, ser feliz toda mi vida. Cuando yo era pequeño, mis padres nunca me dejaban jugar con la maquinita y mi única salida de diversión eran las mates. Y desde muy pequeño yo he ido viendo cómo la gente menospreciaba algo que a mí me encantaba, que para mí era como una cantidad de enigmas sin resolver, que eran como esas piezas que iban encajando poco a poco y que encima, siempre cuando pensaba que ya lo entendía, siempre había un escalón más. Y cuando yo decía, vale, esto sirve para esto, ostras, y luego ver que eso, que ya creías que ya no tenía, que ese concepto ya no tenía por dónde sacarle, pues siempre tenía una aplicación más o podía construir un concepto nuevo. Y para mí eso es muy bonito, pero también tiene cosas que son aburridas y que son malas. Por ejemplo, el cálculo. Por eso yo pues, justifico que yo solamente dé clase a partir de tercero de la ESO. Yo no, la verdad que me parece muy aburrido hacer operaciones con polinomios. ¿Por qué? Es importante, sí, es necesario, también hay que practicar mucho, por supuesto, porque esos cálculos, esa base, hay que tenerla, pero de la misma manera que hay que tener una soltura a la hora de leer y una comprensión lectora, que eso pues
se consigue practicando. Pues las mates, pues por desgracia, pues también requieren de una práctica y de unas habilidades de cálculo que han de construirse y han de practicarse, y esos son los cursos en los que menos me gusta dar clase, porque considero que esa es la parte de la matemática más aburrida, más tediosa, pero también es necesaria y no tengo que renegar de ello. O sea, es decir, yo siempre voy a defender que las matemáticas, o el estudio de las matemáticas, tiene que ser un estudio constante, continuo, pero no de pegarse un día o 2 días estudiando. Las mates se van construyendo poquito a poquito. Como les digo muchas veces a mis alumnos, renta más y es más productivo sentarse en el retrete mientras estás haciendo tus cosas y estar dándole vueltas a, vamos a poner un ejemplo, intentar desarrollar una identidad notable, pues aplicando la propiedad distributiva, por poner un ejemplo, o si nos ponemos ya más exquisitos a nivel universitario, pues intentar hacer una ecuación diferencial homogénea, pero sin el cambio de variable que nos establecen. Intentar jugar un poquito más, o intentar resolver, por ejemplo, una integral, pues de otra manera. A mí me han dicho que esta integral se hace por partes, vamos a intentar jugar y vamos a intentar tratar de hacer otra cosa. O intentar plantear un problema con una serie de restricciones. Un problema que a nosotros, pues es el típico problema que lo podríamos resolver, pues por el teorema del seno. Pues vamos a censurar el teorema del seno. No podemos aplicar el teorema del seno. ¿Cómo lo puedo resolver? Porque siempre ese problema ha podido ser resuelto de otra manera sin tener que aplicar eso. O intentar deducir el teorema del seno sin tener que aplicarlo directamente. O intentar demostrar las cosas. Ese pensamiento, ese estudio pasivo es el que a mí siempre me ha gustado más. El que a mí siempre me ha entretenido más. Y cuando yo estudiaba en la carrera, que lo pasé francamente mal, a mí los momentos que más disfrutaba eran esos momentos que yo estaba en el tren y estaba yo pues mirando los apuntes y reflexionando todo lo que había escuchado en clase, que no me había enterado ni de la mitad. Y yo, ostras, y luego emocionado porque me iba a poder pasar toda la tarde con esas mismas cosas ahí, dándole vueltas, intentando descubrir las cosas, y ese juego. No el matarse a hacer ejercicios que seguramente ya sabes hacer y que obviamente hay que practicar para ir desarrollando un poquito el cálculo, sino encontrarnos con situaciones en las que no tenemos ni idea, no entendemos nada, y ir jugando, ir construyendo siempre, ir construyendo, ir jugando, probando. Y esas son las matemáticas que yo siempre defiendo y que siempre voy a defender, y que es mi propia filosofía, y que por suerte, por desgracia, hay muchísima suerte para mí, porque poca gente vamos a encontrar que tenga una visión de las matemáticas tan bonita como la tengo yo, y hay mucha gente que hay, sobre todo por redes sociales he encontrado y he conocido muchísima gente que la verdad que agradezco a la vida que haya gente así, pero también la gran mayoría, por desgracia, las matemáticas se utilizan como medio por el que lucrarse. Y obviamente yo también estoy utilizando las matemáticas para vivir, no para lucrarme, para vivir. Para vivir, porque a mí lo que más me llena es levantarme por la mañana y saber que voy a hacer algo que me ilusiona. Saber que yo voy a tener ahí a mi alumno, que le voy a poder mirar a la cara y que yo voy a poder trabajar con él, y mi alumno está comprometido conmigo y a hacerme caso y a querer trabajar de esa manera. Siempre discutiéndolo todo, cuestionándolo todo, y siempre ir a buscar una alternativa a todo. No querer aprender a hacer un procedimiento absurdo, que eso nos lo puede enseñar cualquier canal de YouTube, nos lo puede hacer el Photomat, el ChatGPT, y nos lo puede enseñar prácticamente cualquier cosa. Yo no defiendo eso. Yo no estoy a favor de que la gente pague a un profesor para que le haga los ejercicios. No le encuentro el sentido. Eso mancha y mucho las matemáticas, y por desgracia el gremio en el que yo pues a mí se me adjudica, que es el de las clases particulares, ¿no? Las clases de repaso. Es una palabra y es una motivación que a mí me duele y que a mí me fastidia, porque creo que menosprecia mucho el trabajo que hago yo con mis alumnos. Y normalmente, pues, esto no lo digo porque yo pues me lo tenga creído ni nada, sino es algo que han sido mis propios alumnos que me han hecho ser conocedor de esto que estoy diciendo. Yo me pensaba que simplemente yo transmitía las matemáticas como las transmite, y cuando vas conociendo alumnos vas viendo cómo hacen las cosas sus profesores, cómo les dicen y cómo les obligan a hacer según qué cosas, y como lo dice el profe. Si no lo hace como lo dice el profe, se lo ponen mal, y a lo mejor pues comparando con otros profesores a los que han ido antes que yo,
Y dicen, bueno, es que mi profe hace esto, no sé qué, bueno, mi profe hacía no sé qué, no sé cuánto, y, y, y conmigo de repente pues ven las cosas de manera diferente. Y es posible que otros profesores de repaso, pues obviamente pues tengan un carisma pues muy grande y también les inculque ese sentimiento, esa felicidad. Y os voy a contar un secreto, esa felicidad, esa falsa felicidad, es porque la sensación de éxito por conseguir resolver un ejercicio que antes no sabías hacer. Es decir, bueno, es que ahora lo entiendo, o ahora no. No, ahora no lo entiendes, ahora lo sabes hacer. Y eso es muy diferente a saber qué estás haciendo y entender lo que estás haciendo. Y eso es un poco mi lucha y es un poco pues mi carta de presentación. Es seguramente el vídeo que voy a utilizar para pasar a los padres cuando me contratan por primera vez y darles un poquito pues a conocer pues lo que hago yo aquí. Y entonces ahora voy a proceder un poco pues lo que yo hago. Yo doy clase a partir de tercero y cuarto de la ESO, ya he explicado por qué. No me gusta hacer según qué cosas que considero que no necesitan ayuda. Creo que a partir de tercero de ESO ya es el momento para mí perfecto en el que puedo yo trabajar con el alumno y puedo empezar a manipular su mente para guiarlo por el buen camino. Parece un poco sectario, ¿vale? Pero no es así. Pero ya sí lo tomo ya desde esa edad, ya puedo ir haciendo que ya las matemáticas, ya el cálculo que hay, lo que hay detrás, los conceptos, ya los puedo ir ya puedo ir metiendo la cosa guay. Y eso se puede hacer también desde antes, pero yo no considero, y así yo soy, por suerte, por desgracia, yo soy demasiado sincero, y yo pues cosa que digo, cosa que pienso, pues la suelto. Y creo que yo no tengo las cualidades para dar clase a niños de primaria. Sí que es cierto que tengo alumnos de primero y de segundo de la ESO, porque son hermanos son hijos y entonces pues o por ejemplo son niños con altas capacidades, que esto ya hablaremos. Espero que no haya ninguna falta de ortografía, ¿vale? Soy un desastre con la falta de ortografía. Aquí otra notita de sinceridad que a veces pues me cuesta caro, ¿no? Y entonces pues doy clase obviamente a bachillerato, bachillerato social, bachillerato científico obviamente. También doy clase obviamente a acceso a la universidad, lo que conocemos como la selectividad, la PAU, la PBAU, la EBAU, como lo quieras llamar. Luego, obviamente, acceso al grado superior, que esto pues es algo que doy esporádicamente, pero bueno, también es un servicio que doy, que ofrezco y que obviamente pues que haré un vídeo pues explicando un poco pues cómo funciono con esto. Obviamente en el grado de matemáticas es a lo que aspiro a especializarme más, es decir, yo aspiro a que la gran mayoría de alumnos que me llamen es porque estén en el grado de matemáticas, porque es algo en lo que me atreví hace unos 3 añitos, empezar a dar clase a gente de la carrera de mates. Sí que es cierto que había dado un par de clases de repaso, así, pero no les había enseñado yo desde el principio, ¿no? No habíamos cogido una asignatura y la habíamos construido hasta arriba y es algo que me fui atreviendo hace 3 años y la verdad que me está enriqueciendo una barbaridad y estoy aprendiendo, sobre todo este último año, he aprendido una auténtica locura y una auténtica barbaridad. De momento solamente me atrevo con asignaturas de primero y algunas de segundo de carrera, pero mi objetivo es que al cabo de dentro de unos 10 años, pues yo me vea con la capacidad de poder ser conocedor de todos los conocimientos y poderlos transmitir de todos los cursos de la carrera de matemáticas. Hombre, la carrera la tengo, pero ¿cuánta gente tiene el bachillerato y no se acuerda cuando acabó la guerra civil? Pues pasa un poquito, vamos a poner entre comillas, parecido, ¿no? Entonces, pues es algo en lo que yo me quiero centrar mucho. Luego el grado de ADE, también pues estudié ADE después de acabar la carrera de mates, y las asignaturas de matemáticas, microeconomía, contabilidad, sobre todo esas asignaturas de primero o segundo de carrera, las manejo bastante bien, y este año sí que es cierto que no he tenido muchos alumnos de ADE, pero sí que he dado muchísimas clases de ADE, sobre todo de micro, de macro, de renta y dinero, ¿cómo se llama? De inflación y crecimiento, creo que se llamaba. No, inversión y crecimiento, de contabilidad financiera. Y la verdad pues que también lo hago y me gusta, pero sí que es cierto que obviamente si tengo que preferir, voy a preferir dar clase de grado de matemáticas. Luego todo el tema de ingenierías, bueno, también aquí podemos englobar también carreras de economía, biología, bioquímica, todas las asignaturas de matemáticas de todas las carreras, pues también he dado, sobre todo en las carreras de ingeniería informática, de ingeniería industrial, de biología y de bioquímica. Esas son donde tengo más experiencia, más bagaje, y por ejemplo en edificación, pues
sí que es cierto que no he dado tampoco mucho, he dado clase a unos 10, 15 alumnos a lo largo de toda mi vida, pero no tengo un bagaje, una experiencia de que ya sé que como mínimo voy a tener esto, no son esporádicos, ¿no? Son gente que a lo mejor está un año y ya está, y aprobamos la asignatura y listo. Arquitectura, todo esto, vale, pero bueno. Luego esto, que es algo que he tenido la suerte de trabajar estos 2 últimos años con alumnos de altas capacidades, gente que tiene pues 15, 16 años, ahora por ejemplo tengo un chico de 13 años, que estamos haciendo cosas de carrera, y la verdad que para mí es una auténtica gozada y una auténtica locura. Son clases que disfruto un montón, pero una barbaridad, porque no os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas que aprendo yo. O sea, es que es una pasada, os lo juro que es una auténtica pasada. Agradezco a no sé lo que tengo que agradecer, no sé si al cielo, a Dios, a lo que sea, no lo sé, me da igual, yo me arrodillo, porque lo que llego a aprender con estos alumnos es una auténtica locura. Es una pasada. Es una pasada porque siempre te preguntan y siempre cuestionan cosas que tú no habías caído. O sea, dices, hostia, loco, qué guay. Es una auténtica pasada, es una auténtica locura. Y ya llevo bastantes, no, ya llevo unos años pues trabajando con bastantes alumnos de este tipo. Y la verdad que eso así están siendo, bueno, fueron y han sido y están siendo unas experiencias brutales. El hecho de tener, por ejemplo, un alumno de tercero de la ESO y ya estar haciendo cosas de primero o segundo de bachillerato, de tener, bueno, ahora como digo, un alumno de 13 años, primero de la ESO, que va a pasar a segundo, va a pasar a segundo de la ESO, y estamos haciendo el teorema de Taylor, ¿vale? Lo estamos construyendo desde el principio. En la primera clase me acuerdo que hicimos definición formal de límite, en la definición de derivada, concepto de diferenciación, una auténtica locura, o sea, mágico, brutal, y son cosas que disfruto muchísimo y me gustan muchísimo. Y luego ya para acabar, trabajo bastante y he trabajado bastante con alumnos con dificultades académicas, alumnos que tienen déficit de atención, alumnos que tienen dislexia, y esto lo digo con conocimiento de causa porque soy consciente de que el factor motivación aquí es muy importante. Yo siempre he dicho que los profesores estamos para enseñar, no para motivar, pero aún así esas palabras me las he tenido que ir comiendo con el tiempo. A mí me encanta aprender cosas nuevas y me encanta comerme mis propias palabras. Es algo que me parece muy guay, o sea, muy chulo. Y claro, voy pensando y la satisfacción que da ver que un alumno por el cual dices no pone de su parte, le cuesta muchísimo. Cuando lo intenta se ve completamente frustrado y abrumado y desiste. Y es completamente normal. Es completamente normal cuando una persona ya presenta unas dificultades muy bestias, no es porque sea tonto, es porque simplemente no tiene la capacidad de concentrarse, de analizar lo que está pasando, de pensar en varias cosas a la vez, es muy lento. Ese proceso es muy lento. Y eso hasta que el alumno no es consciente de ello, hasta que no es consciente de que a lo mejor una persona normal con 10-20 minutos pues ha aprendido un concepto que a él le cuesta entre 1, 2, 3 horas, hasta que eso no lo entiende, el trabajo es bastante complicado. Es bastante complicado, pero da muchísima satisfacción ver cómo se van consiguiendo un poquito estos objetivos. Son clases también que queman mucho, porque requieres de una paciencia, de una atención, de una dedicación, de coger una templanza bastante grande, porque obviamente es algo que cuesta. Es algo que cuesta cuando ves que el alumno ya directamente se cierra en banda y no quiere. Y es algo que cuesta, pero también hay que entender, y por suerte yo tengo la capacidad de entenderles, porque yo he pasado prácticamente por lo mismo. Y la única diferencia que posiblemente tengan ellos a la que tengo yo es que yo veía las mates y veía un juego. Yo veía diversión. Ellos posiblemente vean su peor pesadilla. Y entonces pues con la dinámica es diferente, obviamente. La estrategia cambia completamente. Tengo que decir, no soy ni psicólogo, ni pedagogo, o sea, no tengo formación ni especialización en trabajar con este tipo. Seguramente pues verá un pedagogo esto y me querrá lanzar cuchillos.
no pasa nada, seguramente un pedagogo no tenga ni puñetera idea de matemáticas y lo que quiera decir de cómo se enseñan las matemáticas, yo lo veré como un auténtico atentado terrorista hacia las matemáticas. No pasa nada, ¿vale? Simplemente, pues, yo voy con la experiencia que tengo y con la sinceridad que puedo dar a vosotros. Y ya para acabar, y ya me callo, o sea, si esto lo tienen que ver los papis, telita, ¿eh? Me van a matar, me van a cortar las narices. Pero bueno, también, cuando suelo llamar, estamos una hora hablando, así que creo que hemos salido un poco ganando. Yo solamente pido una cosa. Solamente pido una cosa por parte de mis alumnos. Solo una. Solo una pido. Y es compromiso. Para mí es lo más importante que ha de tener un alumno. Compromiso. Compromiso hacia nuestras clases. Compromiso hacia sí mismo. Compromiso hacia mí. Y la voluntad de querer. Me da igual si te cuesta. Me da igual si eres tonto. Me da igual si... Me da igual. Me da absolutamente igual. No pasa nada. Nunca me he encontrado, y no creo que exista, nadie que no pueda afrontar hasta como mínimo yo creo que el bachillerato. O sea, es algo que da igual lo tonto o lo listo que seas. Quizás tienes una falta de base brutal y se requiera de mucho tiempo para ir poniendo todas las carencias, bueno, pues que se han ido construyendo a lo largo de los años. Unas carencias que hay que, pues, eliminarlas y crear una base importante de conocimiento y de matemáticas. Pero pocas cosas imposibles hay en los estudios que no sea básicamente con tiempo, con dedicación, con esfuerzo y con sacrificio. Siempre. Así que creo que no me olvido nada, posiblemente. Seguramente haré muchos más vídeos así como explicando las cosas y listo, pero me hubiese gustado que durase menos. Pero es que cuando me pongo a hablar, en fin, no me deis un micro, ya está. Con esto me callo y ya está. Un besito para todos, gracias por escucharme. Y nada, si estás viendo este vídeo porque te lo he mandado, pues nada, que sepas que esta es la información que doy, mi presentación, mi carta de presentación. Y ya está. Yo como publicista y como esto de marketing, la verdad que no creo que funcionase. Yo me dedico a dar clase de mates, que es de lo único que sé. Así que nada, un besito.